Los altos mandos quieren volver a la normalidad cuanto antes tras el desfile nocturno de los 100 demonios. ¿Pero qué ocurre con las heridas emocionales si no hay tiempo para sanar? Lo único que mantiene a Gojo Satoru apenas funcional tras la muerte de Geto Seguru es Yori Utaime. Pero el precio que tiene que pagar por su cordura es demasiado alto. Pronto, tendrá que tomar una decisión difícil. Fue algo que se fue instalando poco a poco, una punzada de autoconciencia que se transformó en la humillante constatación de que había actuado como una completa idiota. Adentrarse precipitadamente en territorio enemigo, temiendo que Gojo sucumbiera a la ira irracional, que Naoya lograra acorralarlo, que Michizane hiciera cualquier cosa para provocar una masacre, parecía una estupidez ahora que Utaime se encontraba frente a un radiante Gojo, que lucía increíblemente guapo e imponente con su vestimenta tradicional y que nunca antes lo había visto tan impecable. Un rubor intenso le subió a las mejillas. ¿Por qué seguía aferrándose a la imagen de Gojo como aquel adolescente arrogante y molesto que tantas veces la había sacado de quicio? Los años habían pasado, dejando atrás a un poderoso hechicero en la cima de la hechicería Yujutsu. No necesitaba que ella lo cuidara. No necesitaba que le complicara las cosas. Y desde luego, no necesitaba que nadie se interpusiera en su camino. Es curioso. ¿Cuántas noches se había torturado intentando descifrar qué hacer con sus complicados sentimientos por él, cuando era tan evidente lo que debía hacer? No era complicado en absoluto. Pero entonces él preguntó, ¿qué es este juramento vinculante? Y ella casi muere en el acto. Durante varios segundos angustiosos, Utaime sintió como si cayera al vacío, el aire pasando a su alrededor en un rugido ensordecedor. Esto no podía estar pasando. Si se descubría su mentira, todo se desharía. Ah, tú también lo has olvidado, añadió Gojo. Sintió un nudo en la garganta cuando él movió los dedos entre ellos como si acariciara un cordón invisible. Tú y yo, explicó, con una expresión de felicidad inexplicable, hay un nuevo pacto entre nosotros, pero parece que ninguno de los dos lo recuerda. Para su gran alivio, no se refería al falso juramento entre ella y Michizane. Claro que no. Ni siquiera alguien tan poderoso como él podía ver algo que no existía, ¿verdad? La mentira más trascendental de su vida era una carga que debía soportar solo ella. Utaime bajó la mirada hacia donde sus dedos jugaban con el aire, sus pensamientos daban vueltas mientras intentaba comprender. No tenía la capacidad de ver un juramento vinculante como el portador de los 6 ojos, pero una profunda certeza floreció en su interior. Ahora que intentaba verlo, lo sentía. Era la causa de una reconfortante calidez que recorría sus extremidades, la causa de una tranquilizadora seguridad en sí misma. ¿Había propuesto Gojo tal cosa? Parecía improbable, porque alguien tan poderoso como él no podía ganar nada con un juramento vinculante con alguien tan débil como ella, pero la alternativa, que ella lo hubiera iniciado y él hubiera aceptado, era igualmente desconcertante. Indagó en el vínculo que los unía, pero fuera lo que fuese, claramente no quería ser cuestionado. Decidió que lo mejor era dejarle estar mientras no le ocurriera nada malo. Gojo se acercó y la rodeó con un brazo. ¡Qué cálido era! Cálido, firme y perfecto para apoyarse. La sola idea de causarle angustia, de romper cualquier vínculo invisible que existiera entre ellos, la llenó de una sensación de angustia, y al mismo tiempo, sintió una fuerte oleada de protección. Debió de haberse angustiado por su bienestar después de los sucesos del día anterior. Necesitaban hablar de ello, se dio cuenta, necesitaba desahogarse y expresar sus miedos y sospechas. Si alguien podía ayudarla, era él. ¿Ese niño que perdí? Ese no era tuyo, soltó de repente, las palabras brotando de sus labios a toda prisa. En aquel pasillo de la finca Zenin, que se parecía tanto a la casa de Gojo, se apresuró a explicar la extraña explicación que había inventado para lo que le había sucedido, una historia de haber quedado embarazada por una pesadilla, una idea que sonaba a desvaríos de una loca incluso en su mundo, donde lo imposible a menudo era realidad. Pero tenía que hacerle entender. No estaba loca. La tristeza en sus ojos amenazaba con destrozar su determinación, su expresión reflejaba el dolor reprimido que sentía en lo más profundo de su alma. Tienes que creerme, suplicó Utaime, escondiendo el rostro contra su pecho. No me acosté con nadie más después de que terminamos, te lo juro. Mi Utaime, susurró, quien te haya causado dolor va a pagar. El agarre de Gojo sobre ella se intensificó. El mundo a su alrededor pareció desdibujarse y distorsionarse, los colores pasaban veloces como estrellas fugaces. Su poder los envolvió como un capullo protector, resguardándolos de la turbulencia de la teletransportación. Utaime cerró los ojos, dejándose llevar por la sensación sin miedo. Sintió una extraña sensación de liberación,
como si los límites de su existencia se hubieran desvanecido momentáneamente. Y entonces, tan rápido como comenzó, el movimiento cesó, dejándolos de pie en la familiar habitación de la mansión de Gojo, abrazados con fuerza. Un pequeño suspiro escapó de sus labios. Era bueno estar de vuelta. Necesitas descansar y no preocuparte por nada. Su mano, cálida y reconfortante, sostuvo la de ella mientras él retrocedía un paso. ¿Necesitas algo? ¿Comida? ¿Té? ¿Pastel de chocolate? Eso último la hizo sonreír. Quizás tenía un poco de hambre, sí, pero... Su estómago rugió con fuerza. Bueno, tenía más que un poco de hambre, incluso rozaba la voracidad. Utaime esbozó una sonrisa cansada. Lo que sea que haya en la nevera, le apretó la mano suavemente. Gracias. A Gojo se le formó un ceño fruncido. Tenemos un chef, dijo con un toque de diversión en la voz mientras se quitaba la venda de los ojos. Cocinará lo que quieras y, si algo no está en la nevera, alguien irá a buscarlo, claro. El clan Gojo. Una riqueza inimaginable. Le vinieron a la mente recuerdos de las mesas rebosantes y elaboradas de la reunión de ayer, platos tan meticulosamente dispuestos que parecían más obras de arte que comida. Utaime hizo una mueca para sus adentros. Ramen de miso picante, exclamó Utaime. Era justo lo que su cuerpo ansiaba, caliente, reconfortante y delicioso. ¿Y okonomiyaki con tocino? Añadió. Gojo soltó una risita, un leve murmullo en su pecho. Ponte cómoda, dijo, señalando su atuendo, que distaba mucho de serlo. Iré a la cocina y me aseguraré de que Cook no se preocupe demasiado por convertir esto en una creación con estrella Michelin. El calor de la mano de Gojo permaneció en la suya incluso después de que se marchara, una sensación fantasmal sobre su piel repentinamente helada. Un escalofrío la recorrió. ¿Debería darse una ducha caliente? Probablemente sea buena idea. Los movimientos de Utaime eran lentos y deliberados mientras se dirigía al lujoso baño. Sobre la cama, cuidadosamente doblado, yacía un pijama rosa de aspecto suave. Una leve sonrisa asomó en sus labios al verlo. Tendría que disculparse con los sirvientes por haberlos asustado con su frenética petición de ropa adecuada, lo que había provocado que le trajeran otro conjunto de atuendo tradicional, de hermosa seda en colores vibrantes, cuando lo único que deseaba era su sencillo traje de sacerdotisa. Con un profundo suspiro, Utaime se despojó de la ropa ajustada que llevaba puesta y la colocó con cuidado sobre un taburete cercano. Evitó mirarse en el espejo, incapaz de enfrentarse a la visión de su cuerpo desnudo al entrar en la ducha. En cuanto el calor del agua la envolvió, las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. Las palabras salieron suaves, casi un susurro. Solo estoy un poco cansado. Por supuesto, murmuró Gojo. Duerme. Los ojos de Utaime se cerraron lentamente, pero una mano se extendió y le agarró el brazo. Cuando despierte, murmuró con voz ronca por el cansancio, quiero hablar de ello. Sí, prometió. Hablaremos. Una pequeña súplica escapó de sus labios. Por favor, no te vayas a ninguna parte. Le apretó la mano suavemente. No lo haré. Con suaves caricias, Gojo acarició su cabello con los dedos, maravillándose de la suavidad de los mechones bajo su tacto. El silencio se instaló, interrumpido solo por el suave ritmo de su respiración, que se profundizaba con el sueño. Levantó la cabeza para vislumbrar su rostro contra la almohada. Sus largas pestañas proyectaban profundas sombras sobre sus mejillas bajo la tenue luz de la tarde. Al verla engullir a duras penas la comida que tanto anhelaba hacía un momento, con movimientos tensos y vacilantes, despertó en él un fuerte instinto protector, impulsándolo a mecerla suavemente para consolarla. Ahora que estaba dormida, la abrazó con más fuerza, acercando aún más sus cuerpos, sintiendo su calor y la suavidad del pijama rosa que llevaba puesto. Una punzada de arrepentimiento, aguda y repentina, lo atravesó. Recordó unas pantuflas rosas y mullidas y un suéter rosa demasiado grande. Recordó haberla lastimado aquella noche en que el peso del dolor y la culpa lo habían asfixiado. Consumido por la inmensidad de su sufrimiento, se había bloqueado por completo, dejándose llevar automáticamente hacia la única persona que lo recibiría con los brazos abiertos, la que podía sanar las grietas de su alma sin pedir nada a cambio. El recuerdo de su rostro bañado en lágrimas, del dolor en sus ojos, era un amargo recordatorio del daño que él era capaz de causar con solo ser un imbécil insensible. La Utaime en sus brazos era frágil, temblaba de miedos y tristezas, alguien que jamás se quejaría cuando tenía todo el derecho a hacerlo, maldita sea. Estaba a punto de llorar, desconsoladamente por la cantidad de emociones que sentía. Esto, sin duda, no era normal. El juramento vinculante, un zumbido constante y sordo en su mente, no era solo una atadura, sino un amplificador.
Ahora que sabía de su existencia, sus emociones se intensificaban hasta niveles casi absurdos, tal vez incluso surgían de la nada. Le resultaba casi imposible concentrarse en nada cuando lo único que deseaba era estar con Utaime, abrazarla y alejar su dolor. La sola idea de marcharse, incluso para una simple misión, le parecía como arrancarse el corazón. Esto iba a ser un problema grave, poco acostumbrado y muy reacio a que fuerzas externas dictaran sus pensamientos y sentimientos. Gojo comenzó a tantear el voto vinculante, buscando comprender sus condiciones y limitaciones, solo para toparse con un muro figurado. La maldita cosa no quería revelar nada sobre sí misma. ¡Qué fastidio! ¿Acaso no podría vencerla? Siguió presionando hasta que la situación se volvió incómoda. Cualquier cosa más iba a ser dolorosa. El juramento protegía sus secretos. Bueno, sabía que, en teoría, los juramentos vinculantes y sus condiciones debían respetarse, ya que las repercusiones de romperlos eran dramáticas, o eso decían. En realidad, los juramentos vinculantes eran un terreno desconocido para él. Con poderes muy superiores a los de los demás, restringirlos voluntariamente para obtener aún más poder era un ejercicio inútil, pero eso planteaba la pregunta. ¿Qué pudo haberlo impulsado a aceptar esto? Tenía una sospecha, debía ser el anhelo de algo que jamás había conocido, una conexión que desafiaba los límites de su existencia solitaria. Anhelaba la tranquila comodidad de la compañía, un respiro del aislamiento que había construido a su alrededor. Esta vida doméstica, el susurro de esposo, que se aferraba a él como una palabra extranjera, le ofrecía un consuelo extraño y adictivo, pero era una mentira, una ilusión cuidadosamente tejida. Cuando la promesa inevitablemente se rompiera, el dolor sería inmenso. ¡Qué lío! ¿Y lo peor? No quería hacer nada al respecto. No cuando esto lo hacía sentir, completo, una sensación amplificada sin duda por el voto, pero una sensación que no cambiaría por nada del mundo. Y así, se vio atrapado en una retorcida paradoja. El voto alimentaba emociones que tal vez no eran del todo suyas, pero la idea de perder esa frágil cercanía era insoportable. Menudo desastre, una pesadez se instaló en sus párpados. La luz se atenuó en los bordes de su visión, difuminando los contornos de la habitación. El agotamiento, ignorado durante demasiado tiempo, lo invadió. Gojo sintió un atisbo de resistencia, un pensamiento vago de que algo no andaba bien, pero la gigantesca ola de fatiga lo arrasó rápidamente. A pesar de la inquietud, se sumió en un sueño intranquilo, y el calor de Utaime a su lado le brindó un consuelo menguante. En el sueño que siguió, se encontró de pie en un vasto paisaje sombrío. Allí, entre brumas arremolinadas, se alzaba una figura vestida con túnicas azules. Gojo reconoció al instante el rostro severo, Michizane, su antepasado, con la apariencia de un erudito respetable y no de un monstruo con colmillos. Una pequeña mejora, el hechicero, cuya voz resonaba en el sueño como el tañido de una campana, profirió un grito de desaprobación. Claro, nunca hubo paz con él, no prestas atención, Gojo Satoru. Tronó Michizane. Ciego a los hilos que te atan, sordo a las advertencias susurradas por el viento, Gojo se burló en sueños. Vamos. Era su subconsciente, y no iba a aceptar lecciones de un fantasma. ¿Qué advertencias, viejo? Habla con claridad, si puedes hacerlo desde ultratumba. Michizane hervía de frustración. El futuro está envuelto en misterio, descendiente, entonó Michizane. Pero se avecina una tormenta, invisible. Sus tentáculos rozan tu destino, una oscuridad que amenaza con consumir todo lo que aprecias. Gojo se enfureció. Él, el más fuerte, amenazado por una tormenta. ¿Y la oscuridad? ¡Qué tontería! Ahórrate el drama, replicó. Puedo con lo que sea. Un destello de tristeza cruzó el rostro de Michizane. La arrogancia te ciega, Gojo. Recuerda, incluso los más fuertes pueden caer. Cuando caen, caen más hondo que nadie. Presta atención a mis palabras, pues podrían ser tu única salvación. Un dolor punzante partió a Gojo en dos. Literalmente. Vio sus piernas erguidas frente a él, temblando ligeramente, por una extraña rabia, sobre el suelo duro y húmedo. No había torso conectado a esas piernas. Se acabó. Has perdido. De repente, Geto apareció allí con una sonrisa torcida que dejaba ver muchos dientes, pues su cuerpo estaba medio devorado por la putrefacción y los gusanos. Dámelo o morirá. Gojo se despertó con un jadeo, el eco de la advertencia de Michizane y la amenaza de Geto resonando en sus oídos, y su teléfono vibrando incesantemente contra su trasero. Joder, murmuró Gojo. Su corazón latía con un ritmo entrecortado y aterrorizado en su pecho.
¿Cómo se atrevía Michizane a aparecerse en sus sueños de esta manera? ¿Y Geto? Esto también tenía que ver con el maldito juramento de unión, conteniendo la respiración con esfuerzo, comprobó la identificación de la llamada. Era Nanami, y por la cantidad de llamadas perdidas, parecía urgente. Con una maldición entre dientes, Gojo se teletransportó al pasillo exterior, sin querer interrumpir el descanso de Utaime. Maldita sea, qué frío hacía. El escalofrío lo golpeó como un puñetazo. Era un frío que iba más allá de la temperatura, una punzada que le calaba hasta los huesos y que parecía atacar su propia esencia. ¿Qué ocurre?, preguntó Gojo con tono cortante y molesto. Gojo, se oyó la voz de Nanami, inusualmente cortante y disgustada. Supongo que ya no estás en la finca Zenin, ¿verdad? Por supuesto que no, respondió Gojo secamente, intentando que no le castañetearan los dientes. ¿Por qué preguntas? Entonces, todo cobró sentido. Tú eres el idiota que llevó a Utaime hasta allí, cuando sabes mejor que nadie que Naoya se ha convertido en un blanco fácil. Presentó argumentos convincentes sobre por qué necesitaba intervenir, se defendió Nanami, esperaba que sucediera algo muy malo. Y nuestra senpai puede ser bastante convincente si quiere. No pasó nada, dijo Gojo, aunque no admitió que le había costado un esfuerzo enorme. Nos fuimos enseguida después de que llegara. Ya estamos de vuelta en la finca. ¿Qué pasa con Chía y los niños? Gojo apretó los dientes. Ya se casaron con alguien de la familia Zenin, así que no perdieron el tiempo. Por el momento, no puedo hacer nada al respecto. Nanami maldijo entre dientes. Tuvimos muchísimo cuidado de ocultar su identidad. No es culpa tuya que esté en un buen lío, dijo Gojo con un tono falsamente alegre. Oh, en realidad sí lo es. Pensaste que yo asesinaría a una mujer y a una niña, y fuiste tan tonto como para sacarla de mi protección, donde los Zenin podrían atraparla. Un instante de silencio, seguido de una férrea determinación, endurecieron la voz de Nanami. Si no la sacas tú, lo haré yo. Nanami tenía una ventaja, siempre había sido un aliado confiable, aunque algo reservado. Se había ofrecido vigilar a Utaime cuando Gojo no podía, lo que, sinceramente, le quitó un peso de encima cuando las cosas se descontrolaron antes de Navidad. Solo que Gojo había empezado a sospechar hacía tiempo que Nanami tenía segundas intenciones. Era la forma en que miraba a Utaime, una mirada persistente que delataba algo más que la preocupación de un compañero. Por lo tanto, el marcado interés de Nanami en Chía, incluso si lo impulsaba la culpa, era bienvenido. Lo mantendría ocupado y alejado de suspirar por Utaime. No hagan nada precipitado, advirtió Gojo. Lo están esperando. Por supuesto que no voy a entrar a la fuerza como cierta persona, replicó Nanami. Elaboraré un plan sofisticado e infalible antes de actuar. Es lo mínimo que le debo. Gojo se burló. Yo fui extremadamente civilizado. Tomamos té y conversamos como adultos. Naoya actuó por su cuenta, probablemente aprovechando una oportunidad que se le presentó. Se hizo evidente que hay un espía Zenin en la finca. Y Naoya reveló sus intenciones al mencionar a Megumi como moneda de cambio. ¿Megumi? Nanami parecía sorprendido. Le tenía mucho cariño al chico. Naoya se está abriendo camino hacia la cima tras la muerte de su padre, dijo Gojo encogiéndose de hombros. Solo quienes habían vivido de primera mano las costumbres de las antiguas familias de hechiceros tradicionales podían comprender la frialdad y la crueldad que exigían a sus hijos. Tuvo la suerte de que sus padres le hubieran brindado una vida normal y despreocupada hasta que la suya se vio truncada. Lo que siguió fue un infierno, pero nunca logró borrar los recuerdos de la calidez genuina de los desayunos familiares, el eco de las risas en la casa o las miradas cariñosas que sus padres se dedicaban. ¿Servirá de algo avisar a Naobito? No, estará complacido con las acciones de Naoya. Robar al heredero suplente de Gojo es un golpe bastante grande. Necesito vengarme con algo aún mayor, algo que les duela de verdad. Estoy pensando en arruinarlos. Por suerte, tengo primos listos que saben cómo hacerlo. Espero no tener que advertirte, dijo Nanami, respirando hondo. Sabes que estás extremadamente expuesta en este momento. Eso significaba que los líderes de la sociedad Yujutsu estaban listos para atacar a la familia Gojo ante el menor error. Nanami tenía razón, debía andar con cuidado. Por ahora. Ya que estamos hablando de mujeres que necesitan ser rescatadas, continuó Nanami, ¿qué hace Utaime en tu finca? Estaba muy desorientada cuando me llamó esta mañana. Utaime. Gojo anhelaba volver a estar en la cama con ella, abrazarla y sentir su calor y comodidad. ¿Está de visita? Gojo eludió la pregunta. De visita para siempre, esperaba.
No hay de qué preocuparse. La voz de Nanami se volvió más fría que el viento invernal. Gojo, te juro que si le haces daño, te mataré con mis propias manos. Bravo, bravo, replicó Gojo. ¿Y cómo piensas hacer eso? Arrojándome pan. Un bufido de enfado fue la única respuesta de Nanami antes de que se cortara la comunicación. Gojo se propuso invitar a Nanami a la mansión para discutir una buena estrategia contra Zenin y presumir de su felicidad y la de Utaime. Entonces recordó que no era del todo real y apretó los puños. Un dolor sordo se extendió por su cuerpo mientras el frío le tensaba los músculos. Incluso su energía maldita se sentía pesada, como miel atrapada en un congelador. Justo cuando pensaba que era imposible volver a moverse, Soko irrumpió en el pasillo con un torbellino de urgencia, sus pasos rápidos y decididos, dejando tras de sí un aroma a humo de cigarrillo no tan tenue. El olor, penetrante y familiar, le revolvió el estómago a Gojo. Lo extraño. Llevaba una mezcla de ropa que le quedaba mal, que seguramente había recogido de diferentes personas en la finca. «Gojo», exclamó al verlo. «Has vuelto. Y sano y salvo». Aunque la había sacado de la cama tan bruscamente el día anterior, no habían hablado de lo ocurrido el 24. Tenía que hacerlo, Soko. No había forma de salvarlo. No tenía otra opción. ¿Qué más podía decir, en realidad? Sus palabras sonaban vacías, un escudo frágil contra la verdad. Había tenido opciones. Muchas, de hecho. Pero había elegido el camino manchado con la sangre de su amigo, un billete de ida a un futuro atormentado por el arrepentimiento. Gracias por estar aquí, logró decir Gojo antes de que la lengua se le trabara de vergüenza. Soko lo miró con los ojos entrecerrados. ¿Te encuentras mal? Estás pálido. Solo tengo frío, dijo. Escucha, yo. Dejó la frase inconclusa, las palabras se le atascaron en la garganta. Idiota, dijo Soko, con una voz sorprendentemente suave a pesar de la dureza de la palabra. No hace falta que digas nada, porque no aceptaré tu culpa. Geto no se lo merece. Él solo se dirigió a su perdición. Debería haberme dado cuenta antes. Debería haberme esforzado más. No lo hice. Fui egoísta. Sé lo que estás pensando, Gojo. Soko sonrió con tristeza. Pero no. Él no quería ser salvado. Era un tren maldito desbocado, y sin nosotros como vías, se habría descarrilado antes. Mató a sus propios padres, Gojo. Sus padres. De verdad. No había nada que pudieras haber hecho para salvarlo. Sus dulces palabras infundieron un atisbo de calor al cuerpo helado de Gojo. La imagen de Geto, otrora un brillante ejemplo de esperanza, ahora retorcido y deformado por su propia oscuridad, apareció fugazmente en su mente. Soko tenía razón. Pero saberlo no logró calmar la culpa corrosiva que se había arraigado en su interior. Decían que el dolor era solo temporal, que inevitablemente mejoraba con el tiempo. Quizás él no fuera responsable de las decisiones de Geto, pero el recuerdo de su último encuentro, la desesperación que Geto intentó ocultar con una sonrisa forzada, lo atormentaría para siempre. Soko sacudió su cabello con expresión decidida. Centrémonos en los vivos, ¿de acuerdo? ¿Cómo está nuestro Utaime? Bien, Gojo quiso mentir, pero no pudo. Creo que está muy triste, admitió. Creo que es por el bebé. Es curioso cómo decirlo en voz alta dolió tanto. Aunque no hubiera sido su bebé, como Utaime le había explicado, la tristeza en sus ojos era palpable, y él no pudo evitar compartir su dolor. Te juro que si la lastimas otra vez. El rostro de Soko se tornó aterrador. Te dije que no le hicieras ninguna pregunta al respecto. Yo no fui. Se defendió Gojo. Fue ella quien empezó a hablar de ello. ¿Cree que fue una especie de fantasma? La voz de Soko vaciló entre el miedo y la esperanza, como si buscara consuelo. Me dijo que mirara el pañuelo que perdió inteligente. ¿Y tú? No, ¿cómo iba a hacerlo? Me llevaron a tu finca desde Tokio a Kioto sin ningún equipo, tonto. Puedo conseguirle el equipo de inmediato. Soko suspiró. Claro que puedes, niño rico. ¿Podrías prestarme unas horas? Llévame a mi laboratorio, tengo trabajo que hacer. Ven a buscarme mañana para ver cómo está Uta. Debería tener algunos resultados. Se miraron con cierta cautela. ¿Crees que sea siquiera posible?, preguntó finalmente, con la voz apenas audible. Lo que ella afirma que fue. Gojo apartó la mirada, dejando escapar un profundo suspiro. Sabía la respuesta, una amarga verdad que se le había atragantado. Es posible, admitió.
¿Qué probabilidades había de que Utaime fuera víctima de una maldición o un fantasma sin que esto tuviera relación con él? Casi nulas. Había un fantasma que ambos conocían muy bien. Un fantasma que le había presentado tenía que proteger a Utaime, pero ¿cómo podría protegerla de una amenaza que corría por sus propias venas? Almohadilla, almohadilla, almohadilla. Utaime se removió, abriendo los párpados lentamente ante la tenue luz que se filtraba por las ventanas. Al recuperar la conciencia, notó un frío inquietante en el aire, uno que parecía calarle hasta los huesos. Instintivamente, extendió la mano, esperando encontrar el reconfortante calor de Gojo a su lado, pero solo encontró sábanas vacías. La confusión nubló su mente al incorporarse, con las sábanas amontonadas alrededor de su cintura. ¿Dónde estaba? ¿Se habría marchado mientras dormía? El pensamiento le produjo una punzada de inquietud en el pecho. Se sacudió los últimos vestigios del sueño y recorrió la habitación con la mirada, buscando alguna señal de él, pero la habitación permaneció silenciosa y vacía. Un escalofrío le recorrió la espalda, no solo por el frío del aire, sino también por la repentina soledad que se instaló en su estómago. Se abrazó a sí misma, intentando protegerse del frío. A lo lejos, el sonido del coto y el zacuachi flotaba en el aire, impregnado del aroma de las flores en plena floración. Huele bien, pensó para sí misma, pero se sorprendió al darse cuenta de que afuera era pleno invierno. Utaime parpadeó y agarró su teléfono. 2 de enero de 2018. La desorientación se intensificó. La música, las flores, parecía una escena sacada de un sueño, de una época pasada. Utaime se levantó de la cama. Una desagradable premonición la atormentaba, la sensación de que algo no andaba bien. Afuera se oían voces, susurrantes y urgentes. Una de ellas, se dio cuenta con un escalofrío, era la de Gojo. Rápidamente, cruzó descalza el fresco suelo de tatami y abrió la puerta con un suave susurro, dejando ver un pasillo. Allí, bañados por el suave resplandor de una lámpara de aceite, estaban Gojo y Soko. Ambos parecían sorprendidos, pero al verla, un profundo alivio se reflejó en sus rostros. Utaime sonrió a su amiga y luego encontró la mirada de Gojo, hallando sus emociones reflejadas en sus ojos. Con un suspiro tembloroso, dio un paso al frente, permitiendo que él la envolviera en un tierno abrazo que cálido era. Con un suspiro tembloroso, se dejó llevar por su abrazo, escuchando el ritmo constante de su corazón junto a su oído. En ese instante, todos sus miedos y preocupaciones se desvanecieron, reemplazados por una profunda sensación de consuelo y pertenencia. Este era el juramento vinculante, ¿no? Oh, pero a ella no le importaba. ¿Qué es esto? Susurró Gojo, con voz alarmada. Es agradable, suspiró Utaime. No lo cuestiones. No me refiero al voto. Me refiero a la expansión del dominio que se aferra a ti. ¿Qué? Utaime alzó la vista hacia la maravilla azul de sus ojos. Nunca había visto nada igual. Gojo frunció el ceño. Está aquí, pero a la vez no. Su ceño se frunció aún más. Como si alguien se estuviera comunicando contigo desde otro lugar, pero todo tenía sentido, ¿verdad? No viene de otro lugar, susurró Utaime, con la voz apenas audible. Viene de otro tiempo. Es Michizane. Un recuerdo del pasado.